En esta nueva entrega de análisis crítico vamos a tocar otro nudo de la formación territorial, social, cultural. Este nudo es el nudo estatal, gubernamental, político, social y económico. Como verán, los nudos son nudos de varios hilos en el tejido espacio-temporal de la formación social. Y por eso mencionamos nombres tan largos que precisamente asocian distintos planos de intensidad que hacen a los espesores de intensidad de la formación social, territorial, cultural. Bueno, nosotros ahora estamos hablando pues de este nudo estatal, gubernamental, político, social y económico. Cuando hablamos del plano de intensidad estatal, estamos hablando de la genealogía del Estado, sobre todo de la genealogía del Estado-nación. Obviamente, no podemos, si hablamos de genealogía, situarnos solamente en el referente del Estado-nación, del Estado moderno, que corresponde a la historia política de la modernidad, sino tenemos que también recordar, y si ustedes quieren retomar los antecedentes del Estado-nación y del Estado moderno, y estos antecedentes tienen que ver con estas conformaciones y composiciones burocráticas y administrativas del Estado que se da en las sociedades antiguas, sobre todo en el Oriente, en los imperios orientales. También tendríamos que hablar, sin olvidarnos, del Estado romano, del Imperio romano, con toda su extensión y expansión geográfica y también podemos decir cultural, que articula distintos orbes geográficos que suponen además el asentamiento de distintas sociedades. Entonces el imperio articula territorios y sociedades a la administración imperial. Bueno, pero el referente que hemos venido usando es el Estado oriental porque es muy característico de lo que ocurre y quizás más antiguo que el Imperio romano. Podemos remontarnos no solamente a China para hablar del imperio, es decir, de este estado administrativo imperial, sino también a Egipto. Bueno, pero ¿qué tiene de importante esta referencia a ese pasado anterior a la historia política de la modernidad? Bueno, lo importante es cómo intervienen los distintos planos de intensidad para dar lugar precisamente, para decirlo metafóricamente, esta monstruosidad administrativa estatal que supone una expansión
desmesurada de la burocracia administrativa, de los funcionarios, de los escribientes, si ustedes quieren, de los contables, porque precisamente en el Estado imperial es muy importante el tributo para sostener semejante maquinaria imperial. Y esto se lo hace a través del tributo y también, si ustedes quieren, de los impuestos. Y los tributos y los impuestos adquieren pues una rutina, una periodización y obviamente una obligación por parte de los súbditos, que en este caso se convierten en deudores y en deudores infinitos. Es decir, la deuda que inscribe el emperador en el cuerpo de los súbditos es una deuda infinita. Porque el emperador es el dueño de las tierras, de los territorios donde habitan los súbditos, quienes están obligados al tributo. Y el tributo es obligado, no solamente por la ley, sino también por un ejército que acompaña a los cobrantes, a los funcionarios que cobran. Es decir, es impuesto por la fuerza. Si bien quizás en un principio el tributo se pagaba en especies, a partir de un determinado momento, sobre todo de la complicación, de la complejidad que cobra la máquina imperial, la máquina administrativa estatal imperial, se requiere, si ustedes quieren, vamos a usar ese término, un equivalente general. Y esa es la moneda. ¿Pero qué es la moneda? No es solamente lo que dice la economía política, el equivalente general, como si fuera un dispositivo neutral de cambio y de valorización y de evaluación de lo que se cambia. No es solamente un valorador, no, porque está ahí el rostro del emperador. Entonces está el Estado. Es un dispositivo estatal. Es decir, la economía nace, si ustedes quieren, de principio como disposición y extensión del Estado. Entonces, dejemos esa ideología liberal y más aún esa ideología económica, más allá de las ideologías políticas, liberales o no liberales. Lo que aquí interesa es entender esta descripción que ya la historia de las sociedades ha mostrado. ¿Cuál es? Es este papel, esta función del sello imperial en la moneda. Es decir, la moneda es un dispositivo en el contexto de la disposición administrativa e institucional del Estado. Entonces aquí no hay nada de neutralidad y solo de equivalencia general, porque en todo caso, en el momento que interviene el emperador, deja de haber equivalencia. Es decir, la equivalencia sencillamente se sitúa en la ideología de la economía que se pretende ciencia de la modernidad. No hay tal cosa, porque el antecedente importante precisamente es este recurso a la moneda. Ahora bien, se podría decir que lo que había desde tiempos más remotos es el intercambio. Aunque podamos discutir
este término del intercambio porque, digamos, hay que contrastarlo a la luz de la arqueología y a la luz de la propia historia de las sociedades. Pero dejemos esa discusión erudita a un lado. Lo que nos interesa aquí fundamentalmente es precisamente comprender y después entender que tiene una característica más vinculada al conocimiento y a la lógica, entender entonces y comprender esta función de la moneda, ese nacimiento de la moneda. Si ustedes quieren, también esta genealogía de la moneda, que tiene mucho que ver precisamente en la conformación de la complejidad administrativa estatal del imperio. Entonces, de alguna manera estamos sugiriendo que el antecedente de la economía en tanto recorridos y circuitos monetarios, sobre todo para pagar el tributo, es la moneda, y la moneda estatal. Entonces, hay una articulación aquí entre Estado y economía. Y eso no se puede olvidar. Bueno, pero no nos vamos a extender en el Estado imperial, sencillamente era un referente. Lo que nos interesa es que estas condiciones de posibilidad estatal, institucional, política y económica reaparecen, pues, en el Estado moderno. Porque el Estado moderno es eso. El Estado moderno inscribe en la moneda su sello. Es decir, establece un dispositivo de valorización, si ustedes quieren, de equivalente general, de intercambio. Entonces, la economía no puede, pues, funcionar sin el Estado. Si hay un liberal o neoliberal que en un momento determinado ha formulado la tesis de que el Estado es un dispositivo anexo a la economía, está expresando en la más desnudez, en la más pura desnudez, la ideología de la economía, es decir, el imaginario de la economía. Porque eso no ha sucedido así, ni puede suceder así, porque la economía para funcionar requiere del Estado. Y para algunos despistados, no estamos haciendo de ninguna manera una apología del Estado, desde nuestra posición ácata, porque estamos hablando de esa sociedad institucionalizada, esa sociedad atravesada por las instituciones, que van a convertirse en la medida que nacen, que se reorganizan en las instituciones de la sociedad moderna. Estamos hablando de esta sociedad que establece precisamente la concepción de mundo y la concepción social liberal. Y después, obviamente, mucho más tarde, neoliberal. Es decir, ellos suponen que la economía requiere como una especie de externalidad anexa al Estado. No es así. La economía, y en este caso la economía capitalista, tal como ha terminado funcionando de manera institucional y organizada, es precisamente la que requiere la presencia permanente e inaugural del Estado. Entonces aquí estamos cuestionando precisamente un presupuesto de la ideología económica, no solo de la ideología liberal. Entonces esto nos ayuda a mostrar, porque es lo que queremos ahora, es mostrar estas articulaciones del nudo estatal, gubernamental, político, social y económico. Entonces, en la sociedad moderna, en el Estado moderno, está clara la relación inaugural del Estado respecto a la economía, pero también respecto a la sociedad. Porque como sabemos, y eso
lo constatan y lo muestran y lo describen los historiadores de los ciclos largos del capitalismo. Por ejemplo, Wallenstein. Lo que vemos ahí es que el Estado es el antecedente inmediato de la nación. El Estado inventa la nación. Inventa además una ideología de la nación, una narrativa de la nación. La nación, en sentido moderno de la palabra, en sentido usual de la palabra, la nación es construida por el Estado. Y entonces nace el mito de la nación. Y el mito de la nación va a nacer con una inversión ideológica, como si la nación hubiera antecedido al Estado. No es así. En ese sentido, el Estado es un dispositivo necesario en el surgimiento de la sociedad moderna, en el sentido institucional, porque obviamente hay que distinguir la sociedad institucional de la sociedad alterativa. Todas las sociedades son sociedades alterativas en la medida que se basan en el sustrato de su potencia inventiva y creativa. Potencia que crea precisamente las instituciones como recursos de sobrevivencia y de reproducción. Y pueden suspender estas instituciones, desplazarlas, relegarlas, transformarlas, mejorarlas. Es decir, la potencia social que está vinculada a la sociedad alterativa, que es el substrato de la misma sociedad institucional, es la que desborda, es antecedente incluso del Estado mismo. Por ejemplo, las comunidades ancestrales son antecedentes desde la perspectiva de la genealogía del Estado mismo. Y pueden tener también otros recursos, como los recursos que tuvieron las sociedades que se llamaron nómadas, y en realidad son itinerantes, porque combinan nomadismo con sedentarismo, quizás convirtiendo el sedentarismo en provisional en los recorridos constantes y permanentes nómadas. Entonces, obviamente hay otros horizontes hay otras posibilidades o otras proyecciones, si ustedes quieren, institucionales, que tienen las sociedades alternativas. Pero las sociedades que se han venido imponiendo, expandiendo y consolidando a lo largo de la modernidad son las sociedades institucionalizadas, aquellas sociedades construidas desde el Estado por la institucionalización de sus comportamientos, esquemas de comportamientos, por la institucionalización de las propias instituciones sociales como la educación, la salud y también el trabajo. Entonces, lo que está haciendo el Estado es precisamente construir una sociedad a imagen y semejanza del Estado. No es como dicho Hegel en la filosofía del Estado, que primero la sociedad sería una condición plural y por lo tanto que hace de alguna manera imposible el Estado, y el Estado emerge de la sociedad plural, de esta pluralidad, para convertirse en uno, en la síntesis política y para precisamente expresar de manera dialéctica como síntesis a la pluralidad social. Es decir, como si el Estado fuese un bien necesario. No es así, porque es al revés. Es el Estado el que construye, el que inscribe, el que conduce de la mano, la educa, disciplina a la sociedad. Construir una sociedad institucionalizada obviamente en pugna, en contraste,
en contradicción con el sustrato mayúsculo que es la sociedad alterativa, la potencia social. Entonces aquí lo importante es precisamente cómo se va conformando este nudo. Es decir, cómo no solo hay una genealogía del Estado desde el Estado mismo, como si fuese un desplazamiento solo de el campo de intensidad, el plano de intensidad estatal, porque ese plano de intensidad estatal funciona, se desplaza, se desenvuelve, porque se articula, se conecta, se intersecta con otros planos de intensidad, el social, el económico. Y hemos mencionado, a diferencia del Estado, el gubernamental, que desde el punto de vista de Foucault es lo concreto del Estado. El Estado existe en su forma concreta, es decir, en su forma de gubernamentalidad. Entonces aquí aparentemente aparece una contradicción, porque estamos diciendo que es el Estado el que antecede a la sociedad y a la economía, y después estamos diciendo que la forma de existencia concreta y singular del Estado es la forma de gubernamentalidad, la forma de gobierno de los territorios, de la sociedad. Bueno, pues es que hay que entender que se trata de otro plano de intensidad, de la gubernamentalidad. Y el plano de intensidad estatal es el otro plano. Es decir, cómo entonces funcionan, cómo se conectan y cómo forman parte del nudo de la formación social. La forma de gubernamentalidad es el procedimiento concreto de administración de cuerpos, el manejo de territorios y cuerpos, el manejo de la sociedad, que da lugar precisamente a la existencia, a la realización, a la materialización misma del Estado. Lo que no quiere decir que desde el plano de la intensidad del Estado, el Estado sea el antecedente de la sociedad institucionalizada y de la economía. No estamos diciendo que es el antecedente de la forma de gubernamentalidad, porque la forma de gubernamentalidad en este sentido tiene su propia independencia, su propia autonomía, su propio recorrido. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ocurre que la forma de gubernamentalidad en un determinado momento se articula precisamente al Estado, o da lugar a la proyección estatal y después a la realización estatal y después a la consolidación estatal. Entendamos la gubernamentalidad en sentido amplio, en principio en términos del gobierno de sí mismo, el gobierno de la familia, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la sociedad. Gobernar. El acto de gobernar no necesariamente supone un Estado en el sentido imperial o en el sentido inclusive de la ciudad, o en el sentido, digamos, del Estado-nación, del Estado moderno. La forma de gobierno, de el manejo, la administración de fuerzas, porque es el sentido más antiguo, es decir, el enfrentamiento con las fuerzas y el manejo de las fuerzas según una orientación. Esta es una metáfora que viene de la nave de los barcos, es decir, de la nave que está peleando en el océano, en el mar, con las fuerzas, no solamente marítimas, sino también del viento. Entonces, al luchar, se aprovecha de estas fuerzas y por lo tanto conduce la nave en una determinada dirección. El sentido de gobierno es ese. Entonces no necesariamente
la gubernamentalidad nace de la propia proyección estatal, sino puede ser más bien al contrario. Es decir, la forma de gubernamentalidad, un tipo de forma de gubernamentalidad capturada, termina realizando al Estado oriental, al Estado imperial y después al Estado moderno. Muy bien, entonces ya tenemos una articulación, digamos, entre el plano de intensidad estatal, el plano de intensidad económica, el plano de intensidad social, que hemos recortado en su acepción de nación, en este mito de nación, en este mito nacional y nacionalista que constituye la ideología del Estado-nación, del Estado moderno. Pero también entonces hay una articulación con la genealogía, si ustedes quieren, de la gubernamentalidad. Entonces, ahí tenemos pues una configuración de este nudo estatal, gubernamental, político, social y económico. Lo importante que este nudo, esta articulación de este nudo que hace precisamente posible la existencia tanto del Estado, de la gubernamentalidad, de la política, de la sociedad y de la economía. Este nudo, solo el nudo, en la medida que se articulan, que se forma un nudo, un espesor, existen pues precisamente estos planos de intensidad, no existen independientemente y después se articulan. No funciona así. La composición es compleja desde un principio. Entonces nos faltaría tocar el plano de intensidad político en el nudo. Bueno, depende de lo que estamos entendiendo por política, que también tiene referentes antiguos. La política con la polis, la ciudad griega. Es decir, de donde emerge precisamente esta semántica de el nombre de política. Muy bien, pero ¿a qué se llama política? Y sobre todo vamos a centrarnos aquí en la modernidad. Se llama política tanto en su plenitud a la democracia plena, es decir, al ejercicio de la democracia plena, a lo que dice y quiere decir el sentido del término democracia, gobierno del pueblo, en otras palabras, autogobierno del pueblo. La democracia quiere decir el ejercicio pleno del pueblo, el ejercicio pleno y la realización plena de la voluntad. No estamos hablando a propósito aquí de la voluntad general, que ya es un término asociado a la legitimación del Estado, sino estamos hablando del conglomerado de voluntades singulares asociadas que precisamente definen la voluntad política de las multitudes. Y eso es el ejercicio de la democracia, que también tiene sus propias tradiciones en la antigüedad. Las sociedades antiguas han desarrollado formas de democracia, es decir, formas de conformar consensos, mandos rotativos, mandos alternativos, asambleas. Es decir, no solamente en Grecia, sino muchas sociedades, las sociedades nómadas, las sociedades con jefaturas, las sociedades en movimiento, digamos, en un espacio que constantemente se inventa por los recorridos itinerantes. Estas sociedades han inventado pues la democracia, aunque digamos hayan dado distintos nombres, y la democracia quería decir eso. La democracia quería ser el ejercicio directo de la voluntad de una comunidad o de una sociedad. Por eso podemos hablar de democracia comunitaria, que no tiene nada que ver de ninguna manera al sentido que le ha dado el gobierno clientelar.
la forma neopopulista, la ideología neopopulista, nada que ver. Sencillamente el uso neopopulista es un uso mecánico, insostenible y en el sentido semántico excesivamente estrecho, pero además que se usa para otra cosa, para fortalecer el Estado y no la democracia. Bueno, la política puede ser entendida entonces en ese sentido, pero la política se ha venido entendiendo en términos estatales, en términos institucionales. La política ha sido reducida y la democracia ha sido reducida en la modernidad, ha sido limitada a los alcances mismos de lo que quería el Estado. Es decir, al institucionalizarse la democracia de manera estatal, se la ha limitado a los márgenes de su propia representación y delegación. Es decir, se ha sustituido a la asamblea, se ha sustituido a la voluntad de las multitudes por la voluntad general en términos ideológicos, es decir, por la voluntad misma del Estado. Se ha sustituido esta voluntad por la mediación de los representantes, que no son otra cosa que un estamento del Estado mismo. Entonces aquí el Estado ha jugado una mala pasada en el sentido moderno de los ciudadanos al expropiar su propia voluntad, al convertir su voluntad, su conglomerado de voluntades, al convertir la voluntad de las multitudes en una voluntad general, que es un término representativo e ideológico, y por lo tanto al legitimar el Estado. Entonces, aquí vemos precisamente que se llama la articulación del plano de intensidad de la política en el nudo estatal, gubernamental, social, político y económico. Es decir, aquí vemos cómo se conforma ese nudo, esa articulación que hace posible pues la existencia tanto del Estado como de la política, como de la economía, como de la sociedad en sentido de nación y de la forma de gobierno. Entonces, lo que queremos mostrar precisamente en la formación social, que estamos hablando de tejidos espaciotemporales, tejidos complejos que se mueven en distintos planos de intensidad y que articulan distintos espesores de intensidad y precisamente realizan esta complejidad dinámica que es el dinamismo mismo inherente en la sociedad, que no deja de habitar determinados territorios y por lo tanto no deja de estar dentro de determinados ecosistemas, aunque los afecte. A eso vamos. Eso es lo que nos interesa mostrar. Lo que nos interesa es describir precisamente este nudo y mostrar cómo este nudo hace posible lo que llama Bourdieu los distintos campos sociales. No son los campos los que anteceden a, digamos, los distintos niveles sociales, el campo cultural, el campo político, el campo económico, es decir, el campo social es, de hecho, toda esta integración, y cuando se habla de campo social, se está hablando de los distintos niveles en que funciona el campo social. Un poco es así, solo que Bourdieu no piensa en términos de nudos. Nosotros sí estamos pensando en términos de nudos, porque estamos pensando desde la perspectiva del tejido espacio-temporal, espacio, en el caso social, del tejido espacio-temporal, territorial, social y cultural. Muy bien, aquí tienen entonces la exposición de otro nudo. Hemos dicho que la formación social territorial, cultural, es y se da de manera compleja a partir precisamente de tejidos y en los tejidos de nudos que hacen posible precisamente la existencia, la realización y el desenvolvimiento de distintas singularidades de lo que podemos llamar las complejidades sociales territoriales. Bueno, aquí terminaremos esta exposición
Esperemos haber sido suficientemente descriptivos y ilustrativos y figurativos de lo que estamos configurando como formación social. Gracias.